de patología cervical hoy, ¿sí? Doctora, Si bien es un tema bastante extenso porque tenemos... Hola, ¿será que podrías grabar por favor la clase? claro que sí, vamos a grabar sin problema. Y después enviamos a la plataforma. Genial. Bueno, como le estaba diciendo, la patología cervical es bastante extensa y traté yo de traerle a colación las más importantes y las que realmente nos va a servir según el programa de la cátedra, ¿verdad? Y la idea es, como hablábamos con la delegada, también hacer el de transmisión sexual, enfermedades de transmisión sexual que nos había quedado pendiente por problemas técnicos. Si están de acuerdo, entonces hacemos las dos clases. ¿Me escuchan? Sí, por mí no hay problema, doctora. A mí súper Genial. bien Bueno, si terminamos. No sé mis compañeros qué dicen. A mí me parece mejor también, doctora, hacer ya todo esto mañana. genial. Como ustedes digan, depende de ustedes, nomás pónganse de acuerdo y me avisan. Vamos a empezar por patología cervical y vamos despacito, ¿sí? Bueno, como todos saben, el cuello uterino, como dice ahí, es la parte baja de la matriz, ¿verdad? Es la porción del útero que vemos a través de especuloscopía en la zona vaginal, ¿verdad? Ahí describimos van a mirar mejor en la plataforma, que está localizado en la parte superior de la vagina y tiene una longitud de aproximadamente 3.5 centímetros, ¿sí? Como ustedes saben, la histología del cervix es bastante compleja porque hablamos de un ectocervix y de un endocervix, con dos epitelios diferentes. El ectocervix tiene un epitelio estratificado, sin embargo, el endocervix tiene un epitelio glandular con glándulas secretoras del moco cervical. La transición entre esos epitelios es lo que a nosotros generalmente nos interesa, la zona de unión o transición que se llama zona de transformación. ¿Por qué me interesa? Porque es el lugar donde verdaderamente pueden aparecer las patologías del tracto genital inferior. Un epitelio bastante cambiante con una transformación celular continua, por lo que generalmente es allí donde se pueden alojar las distintas patologías y sobre todo lo más importante que es el virus del papiloma humano, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Doctora. Sí, Genial. doctora. Yo traté de clasificar un poquitito las principales patologías del tracto genital inferior y les puse las infecciones, los traumatismos, acuérdense de los desgarros que también entra dentro de la patología cervical, la estenosis, la presencia de pólipos, la endometriosis cervical y los miomas cervicales que también aparecen. Eso sería como una clasificación de patologías que podemos observar en el cervix, ¿sí? También no es despreciable las patologías inflamatorias, que en práctica ginecológica diaria es como decir el pan de cada día del ginecólogo. La mayoría y el mayor motivo de consulta en el consultorio de ginecología generalmente suele ser la inflamación cervical, que se traduce en la leucorrea, que a su vez posteriormente si vemos vamos a encontrar que puede ser una cervicitis, puede ser una ectropionitis o puede ser una cervicocolpitis que ya atañe a la vagina también. Empecemos a hablar un poquitito de la cervicitis. Como empecé diciendo, es un proceso inflamatorio que sobre todo afecta a todo el epitelio del cuello uterino. Es una inflamación que se cronifica en el tiempo. Generalmente son inflamaciones de 3 a 6 meses. Una buena anamnesis, generalmente encontramos que la paciente tiene un antecedente de leucorrea a repetición en un tiempo no menor de 3 meses. En esas situaciones catalogamos a la cervicitis como una cervicitis crónica. Si se fijan ahora en la plataforma van a poder mirar las lesiones y el aspecto que tiene el cervix al colocar el espectro cuando podemos ver una cervicitis. A veces a simple vista, ya por la clínica, podemos sospechar de la cervicitis. Y en esa figura, si se fijan después en sus plataformas, van a poder abrir y van a poder fijarse cómo es el aspecto que uno encuentra. Las causas de la cervicitis, la principal causa de la cervicitis es las causas infecciosas. Dentro de las enfermedades infecciosas, una de las primeras, que generalmente es una de las más difíciles de diagnosticar, es la clamidia.
Luego le sigue el gonococo en orden de importancia la tricomona y la cándida, que también no es despreciable y que también es muy frecuente causante de la cervicitis, porque la cándida es un hongo que generalmente tiene una repercusión crónica en el tracto genital inferior. Es muy difícil de tratar, es muy recurrente, entonces a la larga también colabora con la cervicitis. También podemos ver que la cervicitis puede ser ocasionada de causas no infecciosas, sobre todo por los productos químicos. Si bien anteriormente las duchas vaginales eran una práctica frecuente en las pacientes, actualmente se está dejando y se veía que las duchas vaginales con los productos químicos que se utilizaban generaban también una inflamación importante en el cuello y a raíz de eso generaba la cervicitis. Hay casos de cervicitis al látex que es creado por el uso de preservativos en ciertas situaciones o preservativos combinados con algunos otros productos químicos. Cuerpos extraños como los pesarios, que se ve sobre todo en pacientes que generalmente ya tienen algún trastorno de la estática genital y que por algún motivo en especial no pueden llegar a una cirugía, utilizan el pesario, que es un dispositivo de látex que se coloca generalmente durante el día. La paciente usa por 12 a 24 horas, luego se retira, hace una higiene y vuelve a colocarse. Entonces, a veces también esa presencia del pesario, que es un cuerpo extraño, puede generar una cervicitis. Y por supuesto, los dispositivos anticonceptivos de barrera, que pueden ser el uso de la copa menstrual, que generalmente en nuestro medio no se utiliza mucho, pero también puede generar la cervicitis, o el uso también de repente de algún tipo de objeto que en algunas prácticas se utiliza, ¿verdad? Doctora, ¿Cuáles ¿tengo son? preguntar algo? Sí, cómo no, claro que sí, No sé, dime. no sé si es que dijiste, pero ¿para qué es el pesario? El pesario se usa como un tratamiento alternativo a la cirugía cuando se tiene un trastorno de la estática genital en pacientes que tienen, por ejemplo, prolapso uterino, que tienen prolapso vesical, que no pueden operarse por otros motivos, por patologías crónicas, por ejemplo. Por decirle, una paciente de 70, 80 años que tiene una diabetes descompensada o que tiene alguna patología que no te permite meterle a quirófano, entonces el pesario es una alternativa, ¿sí? Es un dispositivo bastante especial. Nadie de ustedes nunca vio un anillo vaginal que se usa como anticonceptivo. Es muy parecido a ese, porque tiene viene de látex, es bastante maleable, se introduce en la vagina y lo que hace ese pesario es actuar de sostén de ese prolapso. Generalmente se usa para los prolapsos grado 1, grado 2. Para el grado 3 y 4 ya prácticamente no tiene mucha utilidad, ¿sí? Ya. Entonces, sobre todo en ese tipo de pacientes, en esas características, lo que se usa el pesario, y en esas pacientes también se ve mucho la cervicitis. ¿Alguna otra pregunta? No, eso más, gracias. Te quería decir algo, doctora. ¿Será que podés grabar la clase, por favor? Sí, ya me dijo tu compañero, ya estamos grabando. Es que no, creo que no se está grabando porque tiene que aparecer en algún lugar. Y no aparece una lucita roja. Espérame que vamos a ver entonces la lucita. A ver. ¿Me das un minuto? Mirar un poquitito.
Sí, doctora. Genial. ¿Quién está construyendo en su casa? No sé. Bueno, estoy buscando cómo grabar, pero apenas pueda ya voy a encender. ¿Está bien? Doctora, mi compañero está grabando había sido también. No te Ah, preocupes, genial. discúlpame Bueno, que... entonces ahí ya queda súper bien. Continuamos entonces, ¿les parece? Dale, doctora. Genial. Bueno, estábamos hablando de los síntomas de la cervicitis. Hablábamos de que hay una leucorrea abundante, hay una secreción que generalmente tiene un color, un aspecto característico que suele ser amarillo verdosa, a veces grisácea dependiendo de las características. Otro de los síntomas, a veces no se acompaña con la clásica leucorrea, pero la paciente, el motivo principal de consulta suele ser la dispareunia, que también es considerable e importante y sobre todo sorprende porque se da en pacientes en que anteriormente no padecían y de repente en forma brusca empieza a venir esa sensación. Pueden haber sangrados vaginales también no relacionados con el periodo menstrual y otra de las características importantes es la sinusorragia. Podemos clasificar, como había dicho, en aguda y crónica. La crónica es cuando ya pasamos más de 3 meses con abundante leucorrea o con alguno de los síntomas que estábamos viendo. Y sin embargo, la aguda, su principal característica es la leucorrea. Generalmente es una leucorrea abundante, suele ser purulenta, en algunas ocasiones fétida. Generalmente va acompañada de síntomas urinarios importantes, dispareunia. A veces puede empezar como una cistitis y a continuación ya va acompañada de una intensa leucorrea. A la especuloscopía, si vemos en una paciente con una sospecha de cervicitis, vamos a ver que el orificio cervical externo está cubierto de una secreción bastante importante, generalmente de color amarillo verdosa y en la mayoría de las ocasiones tétrica. En otras situaciones podemos, apenas al colocar el espéculo, ya generar un pequeño traumatismo en ese epitelio que está bastante inflamado y ya podemos ver incluso con sangre, o sea, un sangrado que empieza a venir del exocérvix. Se ve un cuello a veces edematoso, a veces rojizo y o sangrante. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una cervicitis? A través de la historia clínica, por el examen físico, como les digo, hacemos la especuloscopía, que es en el consultorio aplicar un espéculo y poder tener una visualización bien importante del cervix para poder mirar las características. Generalmente, como les dije, vemos el exudado, la leucorrea cervical, que suele ser en la mayoría de las veces purulenta, se ve el eritema, se ve el edema. Lo que les había dicho, al colocar el espéculo a veces ya se produce el sangrado del cervix por la friabilidad y generalmente hacemos el Papa Nicolau, la colposcopía, y de ser necesario el diagnóstico definitivo vendría por la biopsia. Van a ver cuando abran en la plataforma estas imágenes donde vemos la cervicitis a simple vista. La primera imagen, la más grande, donde se ve como un aspecto de cuello en fresa, que es por la tricomoniasis, que es frecuente agente causal de la cervicitis. ¿Cómo tratamos la cervicitis? Y generalmente va a depender mucho de nuestro cultivo, de nuestro antibiograma. Acuérdense, tenemos que tomar una muestra para hacer un protis de esa secreción mucopurulenta que viene del cervix. Debemos de tomar una muestra exocervical y si se puede endocervical. Siempre pensar en la clamidia, que por más de que es difícil de diagnosticar, está presente. Y sobre todo los gérmenes habituales de la vagina que también colaboran para la cervicitis. Como dice en nuestro slide, depende del cultivo y del antibiograma. Generalmente, otro de los agentes causales frecuentes que encontramos es el gonococo, y ahí tenemos la gama de antibióticos que podemos usar tanto contra el gonococo. La acitromicina nosotros hacemos en forma profiláctica porque es difícil de diagnosticarle a la clamidia. Entonces, asumimos que ante una cervicitis usamos la acitromicina 1 gramo por lo menos combinado con alguno de los otros antibióticos según el resultado del cultivo. Otro tratamiento que también podemos plantear cuando es una cervicitis crónica importante que ya hemos tratado con antibiótico y volvemos a tener una recurrencia, generalmente podemos hacer la crioterapia.
que es el criocongelado del cuello. Se hace como un aparato especial que tiene nitrógeno líquido, congela la porción del exocervix y esa zona cuando se congela hace que el epitelio se caiga, como que se desmembra de lo que es el cervix y se vuelve a reepitelizar. Y generalmente tiene una buena tasa de curación, hasta el 70% en la mayoría de los casos. Si no contamos con un crío congelado, si no tenemos un equipo de crío cautivo, vamos a hacer la electrofulguración o cauterización, que con el equipo de LIP tenemos un equipo de alta frecuencia y lo que hace es, en vez de congelar, fulgura, o sea, quema las zonas en donde hay sospecha de una cervicitis y así prácticamente la curación llega hasta el 90%. Y en los casos más importantes, si tenemos una biopsia donde llega además de la cervicitis un ascus o alguna lesión intraepitelial, ya podemos plantear incluso la extirpación de la zona de transformación con la asa diatérmica del LIP, que ya son procedimientos más específicos. Otra entidad que también es muy frecuente en la parte del cervix es la ectropionitis. Generalmente es muy frecuente y a veces se presta a confusión, incluso a hacer un diagnóstico erróneo de cervicitis. La ectropionitis es una eversión del contando cervical. En esa figura se ve bastante bien cómo las glándulas endocervicales se exteriorizan y salen a través del exocervix. Por lo tanto, esas glándulas quedan expuestas al medio vaginal, lo que significa el ectropión, y por lo tanto a todo lo que es el pH y a la flora vaginal que puede estar en contacto. Como una de las causas principales es lo que ya les había mencionado, el pH ácido. La flora vaginal microbiana, al estar en contacto con las células endocervicales, genera un cierto crecimiento anormal y por lo tanto puede llegar a una inflamación. Y los traumatismos, sobre todo los postcoitales, que también generalmente dan una inflamación. La secreción generalmente es muy diferente a la de la cervicitis. Como les había dicho, la secreción de la cervicitis es una secreción mucopurulenta, fétida, abundante en la mayoría de las veces. Sin embargo, en una ectropionitis tenemos una secreción cero hemática. Generalmente las hemorragias postcoito son muy frecuentes y sobre todo hay mucha tendencia a las infecciones vaginales, a la colpitis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una ectropionitis? A través de la especuloscopía. En el consultorio aplicamos el espéculo, vemos que hay una zona rojiza grande en el exocervix que rodea a todo el orificio cervical externo y podemos incluso ver la secreción mucopurulenta o cero hemática que viene a través de esas glándulas. Como ya les había dicho, la ectropionitis generalmente se trata directamente en forma con terapia destructiva local, que puede ser las dos alternativas que ya habíamos explicado en las diapositivas anteriores, que puede ser el criocongelado, que es la crioterapia, o puede ser la electrofulguración. La cervicocolpitis es la combinación de ambas. Tanto la mucosa exocervical como la mucosa vaginal se ven afectadas por un proceso inflamatorio infeccioso. Puede ser de origen microbiano, puede ser de origen viral y generalmente la sintomatología es bastante común tanto en la cervicitis como en las colpitis. Se puede ver prurito, se puede ver ardor, disuria, generalmente irritación vaginal y la dispareunia. ¿Están escuchando? Sí, doctora, bien. Sí, ¿Algunas doctora. preguntas ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Ninguna? Seguimos entonces. Bueno, pasamos un poquitito de los procesos inflamatorios a los pólipos cervicales, que también son entidades muy frecuentes y a veces son silentes. O sea, una vez que la mujer viene a la consulta ginecológica, por algún otro motivo le ponemos el espéculo, le revisamos y nos encontramos con esa imagen que van a mirar mejor en la plataforma. Es la presencia de un crecimiento que forma parte del exo o del endocervix. Tiene parte del estroma endocervical también y que generalmente se origina en el epitelio cilíndrico y se exterioriza a través del orificio cervical externo. En la mayoría de las veces tiene una frecuencia del 2 hasta el 5% en la mayoría de las mujeres. La mayoría de los pólipos cervicales son pediculados.
son muy vascularizados. A veces el motivo que resulta en estas pacientes suelen ser los sangrados intermenstruales que no tienen ningún tipo de explicación y el tamaño varía. Hay pequeños, hay pólipos grandes y oscila entre 2 a 3 centímetros aproximadamente. Entre los factores de riesgo para desarrollar un pólipo cervical podemos tener la multiparidad. Pacientes mayores de 20 años, en teoría por el hecho de haber iniciado relaciones sexuales, pero sabemos que algunas mujeres antes de los 20 ya inician relaciones, entonces es un parámetro un poco ambiguo, ¿verdad? Generalmente se ve también por la respuesta anormal a los estrógenos, que como ustedes saben, los estrógenos ejercen también su acción a nivel cervical y sobre todo en las glándulas endocervicales, y se cree que produce como una hipertrofia de algunas glándulas y a raíz de eso generan los pólipos. La mayoría de ellos son asintomáticos. Como les había dicho, generalmente el motivo de consulta suele ser el sangrado vaginal anormal intermenstrual o coital, y como último síntoma que generalmente motiva la consulta es el flujo vaginal, pero el pólipo no genera el flujo. Eso es una repetición, habla de que es asintomático, como ya les había dado. Bueno, el diagnóstico del pólipo endocervical, como verán, también es por la observación directa a través de la especuloscopía. Al colocar el espéculo vemos una proyección que viene del canal cervical, parece como un dedo de guante, es de color rojo violáceo y con un tamaño variable. ¿Cómo podemos certificar de que se trata de un pólipo endocervical y que no se trata de otra formación neoplásica? Y a través de la biopsia. Generalmente la biopsia en este caso suele ser tanto diagnóstica como terapéutica. Se hace la biopsia cervical con una pinza especial, se hace la extirpación del pólipo, eso enviamos a anatomía patológica y es el patólogo el que nos confirma su diagnóstico. A veces habla de células sin atipia y con signos inflamatorios. Como les dije, para el tratamiento del pólipo, prácticamente al realizar la biopsia ya hacemos la extirpación o torsión. Con una pinza de biopsia se toma el pedículo, se ingresa hasta el orificio cervical interno, se trata de pinzar el pedículo y se hace una leve torsión. Se tracciona y se hace torsión, de tal manera que el pólipo sale mayormente sin dolor y sin sangrado. Generalmente si es un pólipo un poco más grande, lo que en algunas veces podemos usar algunos hilos quirúrgicos para hacer un nudo en la base para evitar que eso después genere hemorragia. Pero en la mayoría de los casos, los pólipos que salen por torsión, el pedículo no sale. Se puede hacer antibiótico terapia profiláctica y, por supuesto, como les dije, enviamos a anatomía patológica para tener el diagnóstico definitivo. Ahí pueden ver cuando abren en la plataforma, de repente ver cómo es el asa que se puede utilizar para realizar la torsión, que es como una asa, parece como como una asa de lis, pero más pequeñita. Se introduce hasta el fondo del canal endocervical, esa asa comprime, estrangula el pedículo del pólipo, luego se hace la torsión y se extrae. Otra entidad bastante importante que no debemos confundir en el pólipo endocervical es el mioma cervical. Generalmente los miomas, si bien ya no son tan pequeños como pólipos, acuérdense que los pólipos medían entre 2 a 3 centímetros aproximadamente, sin embargo los miomas ya son tumores benignos, lisos del cuello uterino, que se organizan como cualquiera de las otras capas del cuerpo uterino, son capas fibromusculares, ¿verdad? El mioma cervical grande generalmente obstruye en forma parcial o total el orificio cervical externo. Hay miomas grandes que incluso pueden producir un prolapso a través de la vagina. Por lo tanto, a veces las pacientes que consultan confunden con un prolapso uterino o con una cistocele, con una vejiga baja, ¿verdad? Sin embargo, los miomas generalmente, el motivo frecuente de consulta en pacientes que tienen un mioma cervical es la hemorragia. Sangrados vaginales intensos que no coinciden con la menstruación y que generalmente motiva a consultar. Otra particularidad que tiene el mioma cervical, que es de crecimiento aislado en contraste con los miomas uterinos. O sea, si tenemos un mioma cervical, significa que vamos a encontrar miomas en el cuerpo uterino, es independiente.
Como les había dicho, el principal síntoma del mioma cervical es el sangrado vaginal intenso, que es el motivo de consulta más frecuente. En otras situaciones, cuando son miomas grandes, comprimen toda la zona vaginal e incluso la zona de la vejiga, producen una obstrucción en la salida de la orina y por lo tanto una obstrucción del tracto urinario. La mayoría de los miomas grandes pueden estar ulcerados, sensación de pesadez que también puede generar el motivo de consulta, esterilidad por desplazamiento del orificio cervical. En la mayoría de las veces no pueden embarazarse pacientes portadoras de miomas cervicales grandes. Les quiero aclarar que si de por ahí termina nuestro tiempo, volvemos a iniciar nuestra reunión. ¿Está bien? Dale, doctora. Dale, doctora. Genial. Bueno, seguimos entonces. ¿Cómo diagnosticamos nuestro mioma cervical? Y como en todo, ¿verdad? Por la historia clínica, generalmente, como les digo, una buena anamnesis nos puede ayudar bastante y llegamos ya a sospechar de la presencia de un mioma. Los síntomas, como el principal síntoma es la hemorragia, generalmente son pacientes que vienen sangrando mucho con una historia larga de anemia, sangrados intermenstruales. Al colocarle el espéculo nos encontramos con un tumor importante a nivel del cervix y generalmente hacemos el diagnóstico a través ya del Papa Nicolau, la colposcopía. Y si vamos más allá, ya podemos hacer el tratamiento que es la miomectomía, ¿verdad? Generalmente es un procedimiento que se hace por vía vaginal con una resección de los miomas sintomáticos. La mayoría de los miomas cervicales son sintomáticos, dan mucho sangrado, dan anemia importante. Y en algunas situaciones, si son miomas relativamente pequeños, podemos incluso entrar a sacar por una histeroscopía. Esto ya se hace en un ambiente quirúrgico, se hace bajo anestesia, ya no es posible realizar su extirpación a nivel del consultorio en forma ambulatoria, a diferencia de los públicos. Otra entidad muy importante es la estenosis cervical, que es la disminución de la luz del canal cervical. Esta puede ser tanto una estenosis parcial o completa, y en la mayoría de las veces la principal causa de la estenosis es la causa congénita. Las adquiridas, si bien ya se puede ver en mujeres en edad fértil, sobre todo secundaria a infecciones, a traumatismos obstétricos posterior a los legrados, ya sea por abortos inevitables, incompletos, son lo que a veces generan una cierta sinequias a nivel del orificio cervical interno y a raíz de eso viene la estenosis cervical. Posterior a una cauterización por algún procedimiento del cuello, cuando se hace una cauterización un poco profunda y se llega casi hasta el orificio cervical interno, se puede generar una estenosis. Como ya dije, a los legrados, la conización con bisturí frío
cuidado para no incluir al uréter. Generalmente ya son desgarros grandes, importantes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al realizar este tipo de suturas también. Lo ideal es meterle en un ambiente quirúrgico, hacerle una pequeña sedación y o una anestesia, hacer el sondaje para poder individualizar bien la zona de la uretra, porque a veces está comprometida la cúpula vaginal, entonces se produce como una pérdida de la anatomía, entonces la sonda vesical nos ayuda muchísimo a individualizar y sobre todo a controlar que durante el procedimiento esa sonda esté drenando y que haya presencia de orina en el colector, lo que nos da la certeza de que no producimos la ligadura del uréter, que puede ser una complicación bastante importante. Y bueno, con eso terminamos la parte de las patologías cervicales más importantes. Si bien no hablamos mucho de las otras patologías, pero es lo que comprendía el programa de la cátedra, entonces les traté de hacer un poquito un resumen. Si les parece, pasamos a la otra clase que teníamos pendiente, que era las enfermedades de transmisión sexual.